Hombre sinvergüenza, solo a mujeres puedes golpear. Esas palabras cortaron el silencio de mi restaurante como un cuchillo afilado. Todos los comensales dejaron de masticar. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. El murmullo constante de conversaciones se evaporó. Y yo, Pedro Hernández, el hombre al que toda la ciudad temía, me quedé congelado con la mano aún levantada. La camarera frente a mí, con lágrimas recorriendo sus mejillas pero con la barbilla en alto, acababa de hacer algo que nadie se había atrevido a hacer en 10 años. Me desafió. Públicamente. ¿Sabes qué es lo fascinante del poder verdadero? No es la capacidad de destruir, sino el momento preciso en que decides no hacerlo. Esa noche de jueves, en mi restaurante El Cazador, aprendí que a veces la verdad más brutal no viene de una bala, sino de la boca de una mujer de 1,60 m que ganaba el salario mínimo sirviendo mesas. Pero déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has creído que eras invencible, solo para descubrir que tu mayor fortaleza era en realidad tu debilidad más expuesta? ¿Has construido una reputación tan sólida que olvidaste la verdad enterrada debajo? Hola. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde me estás escuchando? Espero que el clima esté agradable donde te encuentres, porque la historia que voy a contarte es cualquier cosa menos agradable. Es oscura, violenta, y termina de una manera que jamás imaginé. Mi nombre es Pedro Hernández. Algunos me conocen como el dueño de la cadena de restaurantes más exitosa de la ciudad. Otros me conocen por lo que realmente soy, el jefe de la organización criminal más temida de la región. Durante años construí un imperio basado en el miedo, el respeto forzado, y la creencia absoluta de que yo era intocable. Esta es la historia de cómo pasé de ser el hombre que hacía temblar a empresarios millonarios con una sola mirada, a ser desenmascarado por una camarera de 23 años que se atrevió a decir en voz alta lo que todos susurraban en las sombras. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo me escuchas. Dale like si crees que el poder verdadero se mide en balas, y suscríbete porque lo que viene después cambiará completamente esa perspectiva. Pero déjame empezar desde el principio, desde el momento en que todavía creía que mi nombre era suficiente para controlar cualquier situación. Tenía 42 años cuando mi mundo comenzó a desmoronarse, aunque no lo supe hasta esa noche. Para entonces, ya había pasado 25 años construyendo mi reputación. 25 años de decisiones calculadas, de demostrar que cruzarme significaba consecuencias fatales, de asegurarme de que mi nombre fuera sinónimo de peligro. El restaurante El Cazador era mi creación favorita. No porque generara más dinero que mis otros negocios, legales e ilegales, sino porque era el lugar donde podía ver el miedo en tiempo real. Empresarios, políticos, policías corruptos, todos venían a cenar a mi establecimiento. Todos pagaban precios exorbitantes por comida mediocre. Todos sonreían cuando yo pasaba junto a sus mesas. Todos fingían que era un restaurante normal. Yo creía en reglas simples. Respeto absoluto. Obediencia inmediata. Consecuencias severas para cualquier desviación. En mi mundo, estas reglas me habían mantenido vivo y en la cima. En mi mente, eran universales, aplicables a cada situación. El problema con las reglas absolutas es que te vuelven ciego a los matices. Y esa ceguera casi me cuesta todo. Esa tarde de jueves había sido particularmente tensa. Uno de mis socios, Mateo Ruiz, había cometido el error de cuestionar una de mis decisiones durante una reunión privada en la oficina del segundo piso. No fue su desacuerdo lo que me molestó. Todos tienen derecho a opinar. Fue el tono. Fue la insinuación de que tal vez, solo tal vez, yo estaba perdiendo el control. Lo manejé como siempre lo hacía. Con una advertencia clara y una mirada que prometía consecuencias si se repetía. Mateo asintió, sudando, y salió de mi oficina con pasos apresurados. Pero la semilla de duda ya estaba plantada. No en mi mente, sino en la suya. Y las semillas de duda tienen la mala costumbre de crecer hasta convertirse en rumores. Bajé al restaurante alrededor de las 7 de la noche. El lugar estaba lleno, como siempre los jueves. Las mesas principales ocupadas por rostros conocidos. El alcalde en la esquina, fingiendo que su presencia era casual. 2 jueces en la mesa junto a la ventana, compartiendo vino caro. 3 empresarios que me debían favores en la sección central. Y allí, moviéndose entre las mesas con una bandeja, estaba Nicole Villar.
La había contratado 2 meses atrás. Mi gerente, Luis, me mostró su solicitud y yo apenas le presté atención. Necesitábamos personal y ella tenía experiencia. Eso era suficiente. No me importaban las historias personales de las camareras. Hacían su trabajo, recibían su pago, se iban a casa. Simple. Nicole era bajita, quizás 1,60 m, con cabello oscuro siempre recogido en una coleta ordenada. Tenía esa cara que la gente llama común, nada memorable, nada extraordinario. 23 años según su solicitud. Soltera. Sin antecedentes penales. En resumen, invisible. Exactamente el tipo de empleado que me gustaba tener. Lo que no sabía esa noche era que la invisibilidad a veces es una elección estratégica, no una característica inherente. Estaba revisando los números del día en una mesa cerca de la cocina cuando lo vi. Nicole se acercaba a la mesa del senador Vargas, ese cerdo corrupto que me pagaba generosamente por protección política. Llevaba una bandeja con su orden, moviéndose con esa eficiencia discreta que caracteriza a las buenas camareras. Lo que pasó después duró tal vez 5 segundos, pero esos 5 segundos desencadenaron una reacción en cadena que cambiaría todo. Nicole colocó el plato frente al senador. Él dijo algo, probablemente una queja sobre la temperatura de la comida o el tamaño de la porción. Él siempre se quejaba, era su forma de sentirse superior. Nicole respondió algo, su voz demasiado baja para que yo la escuchara desde mi posición. Pero vi el cambio en la expresión del senador. Vi cómo su cara se ponía roja. Vi cómo su mano se movía en un gesto agresivo. Y entonces vi a Nicole derramar accidentalmente una copa de vino tinto sobre la camisa blanca inmaculada del senador. El líquido rojo se extendió por el algodón egipcio como sangre. El senador se puso de pie de un salto, gritando. Toda la atención del restaurante se centró en esa mesa. Y yo, sentí esa familiar oleada de ira subiendo por mi pecho. No porque me importara el senador Vargas, sino porque esto era mi restaurante. Mi territorio. Y cualquier tipo de desorden, cualquier muestra de incompetencia, era un reflejo directo de mi autoridad. Me levanté. Mis pasos resonaron en el piso de madera mientras caminaba hacia la escena. Las conversaciones cesaron gradualmente. La gente reconoce el peligro incluso cuando no pueden explicarlo. Es algo primitivo, instintivo. ¿Qué pasó aquí? Mi voz salió controlada, pero todos conocían ese tono. Era el preludio a la tormenta. El senador comenzó a quejarse, su voz chillona llenando el espacio. Nicole permaneció quieta, con la cabeza baja, la bandeja vacía temblando ligeramente en sus manos. Esta idiota arruinó mi camisa. El senador escupía saliva mientras hablaba. Exijo que la despidan. Exijo compensación. Miré a Nicole. Ella mantenía la mirada en el suelo. Vi una mancha roja en su mano derecha donde aparentemente se había quemado con algo caliente. Vi cómo sus hombros estaban tensos, preparados para el impacto. Y aquí es donde todo mi sistema de creencias, todas mis reglas sobre el poder y el control, me fallaron completamente. Porque en lugar de investigar qué había pasado realmente, en lugar de considerar que tal vez el senador había contribuido al accidente, en lugar de manejar la situación con la frialdad calculadora que usualmente me caracterizaba, simplemente reaccioné. Mi ira era un reflejo condicionado. Alguien había creado un problema en mi territorio. Alguien había mostrado incompetencia. Alguien necesitaba ser castigado para que todos los demás recordaran las consecuencias. Eres una inútil, le dije a Nicole. Mi voz era baja pero clara. Todo el restaurante podía escucharme. 2 meses trabajando aquí y no puedes hacer algo tan simple como servir una copa de vino. Ella levantó la mirada entonces. Había lágrimas acumulándose en sus ojos, pero también algo más. Algo que debería haberme advertido, pero estaba demasiado cegado por mi propia ira para notarlo. Señor Hernández, yo. No me interesa tu excusa. La interrumpí. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. El senador sonrió, satisfecho. Algunos comensales volvieron a sus conversaciones, asumiendo que el espectáculo había terminado. Pero Nicole no se movió. Señor, por favor, necesito este trabajo. Mi hermana está. ¿Qué parte de «estás despedida» no entendiste? Y entonces,
En un momento de frustración irracional, de ira descontrolada, de ese temperamento que todos conocían y temían, hice algo que jamás podría retractar. Levanté mi mano y la abofeteé. No fue un golpe brutal. No fue con toda mi fuerza. Pero fue suficiente. Suficiente para que su cabeza girara hacia un lado. Suficiente para que el sonido resonara en el silencio del restaurante. Suficiente para que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran. El restaurante quedó en silencio absoluto. Ni un tenedor tocó un plato. Ni una copa se levantó. Ni un solo susurro rompió el silencio. Esto era lo que todos esperaban. Esto era Pedro Hernández siendo Pedro Hernández. El hombre que no toleraba faltas. El hombre que castigaba inmediatamente. El hombre que todos temían. Yo esperaba que ella bajara la cabeza, recogiera sus cosas, y se fuera llorando. Esperaba que el restaurante volviera gradualmente a la normalidad. Esperaba que este incidente se convirtiera en otra historia más sobre por qué no debías cruzarme. Pero Nicole Villar no bajó la cabeza. Levantó su barbilla. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y me miró directamente a los ojos con una intensidad que me descolocó por completo. Hombre sin vergüenza, dijo. Su voz temblaba, pero era clara. Fuerte. Imposible de ignorar. Solo a mujeres puedes golpear. El tiempo se detuvo. Esas palabras flotaron en el aire del restaurante como una acusación tangible. Como una verdad que había estado escondida a plena vista durante años. Como una bomba de relojería que finalmente explotaba. Mi mano, todavía levantada del golpe, se quedó congelada en el aire. Mi boca se abrió pero no salieron palabras. Mi cerebro procesaba lo que acababa de suceder, pero no podía formular una respuesta. Porque en ese momento, en ese segundo infinito de silencio absoluto, me di cuenta de algo aterrador. No podía golpearla de nuevo. No podía gritarle. No podía hacer nada. No porque de repente me hubiera vuelto compasivo o arrepentido. Sino porque sus palabras habían tocado algo profundo, algo que había estado enterrado bajo capas de violencia y reputación. Una verdad que yo mismo había evitado examinar. ¿Cuándo fue la última vez que me enfrenté físicamente a otro hombre? ¿Cuándo fue la última vez que mis manos se ensuciaron con algo más que ordenar violencia desde la distancia? ¿Cuándo fue la última vez que enfrenté a alguien de mi propio tamaño, con mi misma capacidad de devolver el golpe? Los recuerdos comenzaron a filtrarse. La exnovia a la que empujé contra una pared durante una discusión. La madre de mi hijo ilegítimo a la que amenacé físicamente cuando quiso pedir más dinero. Las trabajadoras sexuales en mis clubes que aprendieron rápidamente a no contradecirme. Todas mujeres. Siempre mujeres. Con los hombres, yo usaba palabras. Amenazas. Poder económico. Influencia. Intimidación psicológica. Pero nunca violencia directa. Nunca mis propias manos. ¿Por qué? Miré alrededor del restaurante. Todos los ojos estaban sobre mí. El alcalde. Los jueces. Los empresarios. El senador Vargas. Mi propio personal. Todos esperaban mi reacción. Todos anticipaban la explosión de violencia que normalmente seguiría a semejante desafío. Pero yo no podía moverme. Porque Nicole Villar, esta camarera insignificante de 23 años, acababa de hacer lo que ningún rival criminal, ningún policía federal, ningún enemigo poderoso había logrado hacer. Me había desarmado completamente con la verdad. Vete, logré decir finalmente. Mi voz sonó extraña incluso para mí. Débil. Insegura. Vete ahora. Nicole me sostuvo la mirada un segundo más. En sus ojos vi algo que me perseguiría durante semanas. No era miedo. No era sumisión. Era lástima. Ella sentía lástima por mí. Dejó caer la bandeja en una mesa cercana con un golpe metálico y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en el silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos observaron cómo esta mujer pequeña, despedida y abofeteada, salía de mi restaurante con más dignidad de la que yo había mostrado en años. La puerta se cerró detrás de ella. Y lentamente, dolorosamente, el restaurante volvió a la vida. Las conversaciones se reanudaron en murmullos bajos. Los cubiertos volvieron a moverse. Las copas se levantaron. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado.
Regresé a mi mesa, mis piernas moviéndose automáticamente. Me senté. Tomé mi copa de whisky con manos que temblaban ligeramente. Y mientras bebía, mientras fingía revisar los números frente a mí, mi mente corría en círculos. Sabía lo que vendría después. Sabía que esas palabras se repetirían. Sabía que la historia de esta noche se propagaría por la ciudad como fuego descontrolado. Sabía que mi reputación, esa armadura que había construido cuidadosamente durante 25 años, acababa de desarrollar su primera grieta visible. Solo a mujeres puedes golpear. ¿Era cierto? ¿Realmente era cierto? Y si lo era, ¿qué decía eso sobre mí? ¿Qué decía sobre el hombre que había construido un imperio basado en el miedo? ¿Qué decía sobre el poder que creía tener? Esa noche, mientras el restaurante seguía funcionando a mi alrededor, mientras los comensales fingían que nada extraordinario había sucedido, yo me quedé sentado con una verdad incómoda. Nicole Villar me había visto. Realmente visto. Más allá de la reputación, más allá del dinero, más allá del poder. Había visto al cobarde escondido detrás de todo eso. Y lo peor de todo era que ella tenía razón. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. Porque lo que yo no sabía esa noche era que Nicole Villar no era quien yo creía que era. Que ese derrame de vino no había sido un accidente. Y que su declaración pública no había sido un arrebato emocional. Había sido una declaración de guerra. Una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba peleando hasta que fue demasiado tarde para ganar. Déjame contarte cómo llegué a ser Pedro Hernández, el hombre que controlaba media ciudad desde las sombras. Crecí en los barrios más pobres de la ciudad. Mi padre desapareció cuando tenía 6 años. Mi madre trabajaba 3 empleos solo para mantenernos con vida a mí y a mis 2 hermanos menores. Aprendí temprano que en este mundo, o eras el depredador o eras la presa. A los 14 años ya estaba vendiendo drogas para una pandilla local. A los 16 había matado a mi primer hombre, aunque eso es una historia para otro día. A los 18 dirigía mi propia operación pequeña. Y a los 25, había consolidado suficiente poder para comenzar a construir algo más grande. Pero lo que realmente me separó de otros criminales no fue mi crueldad. Había muchos hombres crueles en las calles. Fue mi inteligencia para los negocios. Entendí que el crimen necesitaba lavarse a través de negocios legítimos. Así que compré mi primer restaurante. El Cazador no era gran cosa al principio. Un lugar pequeño en una zona transitoria de la ciudad. Pero lo convertí en algo respetable. Buena comida, buen servicio, precios razonables. Y gradualmente, se convirtió en el lugar donde la élite criminal se mezclaba con la élite política. Porque esa era mi verdadera genialidad. Entendía que el poder real venía de controlar ambos mundos. El submundo criminal y el mundo legítimo de negocios y política. Y yo me moví entre ambos con fluidez. Tenía 30 años cuando conocí a mi esposa, Gabriela. Ella era diferente de las mujeres con las que normalmente me relacionaba. Venía de una familia respetable. Tenía educación universitaria. Y por alguna razón que nunca entendí completamente, se enamoró de mí. O al menos, se enamoró de la versión de mí que le mostré. El empresario exitoso. El hombre que estaba construyendo un imperio legítimo. Ella sabía que mi dinero venía de lugares cuestionables, pero nunca le conté los detalles. Y ella nunca preguntó. Nos casamos. Tuvimos a Héctor. Durante 5 años, intenté ser algo parecido a un esposo normal, un padre normal. Pero es difícil mantener 2 vidas separadas cuando tu verdadera naturaleza siempre está presionando para salir. La primera vez que golpeé a Gabriela fue durante una discusión sobre dinero. Ella había descubierto una cuenta bancaria que no conocía. Estaba preguntando de dónde venía el dinero. Y yo, en lugar de explicar, en lugar de ser paciente, simplemente reaccioné. La empujé contra la pared. No fuerte. No lo suficiente para lastimarla seriamente. Pero lo suficiente para asustarla. Lo suficiente para que dejara de preguntar. Vi el miedo en sus ojos. Y en lugar de sentir culpa, sentí algo más. Control. Poder. La sensación de que podía manejar cualquier situación con fuerza física. Gabriela no dijo nada esa noche. Ni la siguiente. Pero algo cambió entre nosotros. Una línea había sido cruzada que nunca podría borrarse.
Los siguientes años fueron un patrón de tensión creciente. Yo pasaba más tiempo en mis negocios, tanto legales como ilegales. Gabriela se retiraba más hacia sí misma, enfocándose en criar a Héctor. Y cuando interactuábamos, había un cuidado cauteloso en cómo me hablaba. Como si estuviera navegando alrededor de una bomba que podía explotar en cualquier momento. Porque podía. Y eventualmente lo hizo. La segunda vez que la golpeé fue porque llegué a casa tarde y la cena estaba fría. Una razón estúpida, insignificante. Pero yo había tenido un mal día. Uno de mis envíos había sido interceptado. Había perdido dinero. Y cuando llegué a casa y vi la decepción en la cara de Gabriela, algo en mí se rompió. Esta vez fue peor. La abofeteé con suficiente fuerza para dejarle un moretón. Héctor, que tenía 6 años, lo vio todo. Vi su expresión de horror. Vi cómo su imagen de mí como su héroe se destrozaba en tiempo real. Esa noche fue la última que Gabriela pasó en nuestra casa. Tomó a Héctor y se fue a la casa de sus padres. Presentó una demanda de divorcio a la semana siguiente. Podría haberla arrastrado a través de una batalla legal fea. Tenía los recursos. Pero una parte de mí, una parte pequeña que todavía podía sentir algo parecido a la vergüenza, la dejó ir. Le di una generosa compensación financiera con una condición, que nunca hablara públicamente sobre lo que pasó en nuestro matrimonio. Ella aceptó. Por Héctor, supongo. Para protegerlo de escándalos públicos. Después del divorcio, dejé de pretender. Dejé de intentar ser algo diferente de lo que era. Me sumergí completamente en mi trabajo, en expandir mi imperio, en consolidar mi poder. Y las mujeres que entraron en mi vida después de Gabriela aprendieron rápidamente las reglas. No cuestionabas. No exigías. No hacías nada que pudiera ser percibido como desafío. Porque si lo hacías, había consecuencias. Hubo María, quien trabajó como gerente en uno de mis clubes. Ella cometió el error de confrontarme sobre irregularidades financieras que había notado. Irregularidades que eran parte de mi operación de lavado de dinero. Cuando insistió en que necesitábamos hablar seriamente sobre esto, la despedí en el acto. Y cuando ella amenazó con ir a las autoridades, tuve una conversación con ella en privado que la dejó muy clara sobre las consecuencias de esa decisión. No la toqué físicamente. No necesité hacerlo. Las amenazas fueron suficientes. Pero vi el mismo miedo en sus ojos que había visto en los ojos de Gabriela. Ese miedo que me hacía sentir poderoso. Hubo Carmen, una periodista que estaba investigando conexiones entre negocios legítimos y actividad criminal en la ciudad. Ella vino a entrevistarme para un artículo. Y durante la entrevista, comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre mis operaciones. La invité a cenar para discutir sus preguntas más profundamente. Durante esa cena, dejé muy claro que un artículo negativo sobre mí tendría consecuencias no solo para su carrera, sino para su seguridad personal. Y para asegurarme de que entendiera, puse mi mano sobre la suya en la mesa con suficiente fuerza para que doliera. El artículo nunca se publicó. Hubo docenas más. Empleadas que cometieron errores menores. Mujeres que trabajaban en mis establecimientos que no mostraban el respeto apropiado. Novias ocasionales que se volvían demasiado demandantes. Y con cada una, mi reacción seguía el mismo patrón. Intimidación verbal primero. Después intimidación física si la verbal no funcionaba. Nunca nada lo suficientemente severo para requerir hospitalización, excepto con Lucía. Siempre lo suficiente para establecer control. En mi mente, esto era simplemente cómo funcionaba el poder. Establecías dominio. Defendías tu territorio. Mostrabas fuerza para prevenir futuros desafíos. Pero nunca con hombres. Con hombres, especialmente con hombres en mi mundo criminal, usaba otros métodos. Negociaciones. Amenazas económicas. Violencia por proxy, enviando a mis hombres a manejar problemas mientras yo mantenía las manos limpias. Porque con hombres, había riesgo real. Ellos podían devolver el golpe. Podían tener sus propias organizaciones, sus propias armas, sus propios recursos. Pelear directamente con ellos significaba riesgo personal real. Pero con mujeres, especialmente con mujeres que dependían de mí económicamente o que estaban en posiciones más débiles, no había riesgo. Solo poder unilateral. Y durante años, esto funcionó.
Nadie me desafió públicamente. Nadie habló. El miedo y el dinero mantuvieron a todos en línea. Hasta Nicole Villar. O Andrea Morales, como descubriría después. Cuando Luis me trajo su solicitud de empleo hace 2 meses, no vi nada sospechoso. Solo otra mujer joven necesitando trabajo. Su currículum mostraba experiencia en servicio al cliente. Sus referencias parecían legítimas. Y durante la entrevista breve que Luis condujo, ella pareció perfecta. Callada, obediente, agradecida por la oportunidad. Exactamente el tipo de empleado que no causaría problemas. Excepto que toda su presentación fue una actuación cuidadosamente construida. Cada elemento de su identidad falsa diseñado para pasar nuestros filtros básicos sin despertar sospechas. Durante sus 2 meses trabajando en El Cazador, observó todo. Las dinámicas de poder. Quién comía en qué mesas. Cómo yo interactuaba con el personal. Mis patrones de temperamento. Y esperó el momento perfecto. Ese jueves por la noche, cuando derramó el vino en el senador Vargas, no fue un accidente. Fue calculado. Ella sabía que Vargas se quejaría ruidosamente. Sabía que yo estaría en el restaurante. Sabía que yo reaccionaría con ira. Todo era una trampa. Y yo caminé directamente hacia ella. Porque mis patrones eran predecibles. Mi temperamento era predecible. Y mi cobardía fundamental, escondida bajo capas de reputación violenta, era predecible. Andrea había estudiado no solo mis acciones, sino mi psicología. Entendió que un hombre que construye su poder intimidando a los débiles es fundamentalmente inseguro. Y que cuando es confrontado con su propia inseguridad públicamente, se desmorona. Esa noche en el restaurante, cuando su mano tocó mi cara y sus palabras cortaron mi reputación, todo mi mundo comenzó a desmoronarse. Pero no lo supe de inmediato. Tardé días en entender la magnitud de lo que había pasado. En comprender que no estaba lidiando con una camarera emocional que había reaccionado impulsivamente. Estaba lidiando con alguien que me había superado estratégicamente antes de que supiera que estábamos jugando. Los días después del incidente se movieron en una niebla extraña. Seguí operando mis negocios. Seguí asistiendo a reuniones. Seguí manteniendo la apariencia de que todo era normal. Pero internamente, algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en décadas, dudaba de cada decisión. Cada interacción con empleados me hacía preguntarme cómo sería percibida. Cada reunión de negocios sentía como si los otros estuvieran evaluándome de manera diferente. La semana después del incidente, tuve una reunión con un grupo de inversores interesados en uno de mis desarrollos de bienes raíces. Era un proyecto grande, legítimo, que requería capital significativo. Normalmente, estas reuniones eran fáciles. Yo presentaba los números. Ellos veían el potencial de retorno. Negociábamos términos. Simple. Pero esta vez, había algo diferente en cómo me miraban. Un cuestionamiento sutil que nunca había estado ahí antes. Uno de los inversores, un hombre llamado Roberto Fuentes con quien había hecho negocios anteriormente, fue particularmente directo. Pedro, necesito preguntarte algo, dijo después de que los demás se fueran. ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Sobre el incidente en tu restaurante? ¿Qué están diciendo exactamente? Que una empleada te desafió públicamente. Y que tú no hiciste nada al respecto. La despedí. Sí, pero... Roberto parecía incómodo. Mira, entiendo que los tiempos están cambiando. Que tal vez no podemos manejar las cosas como solíamos hacerlo. Pero en nuestro mundo, la percepción de debilidad es peligrosa. No soy débil. Yo sé eso. Pero otros están preguntándose. Y cuando las personas comienzan a preguntarse, comienzan a probar límites. Tenía razón. Ya lo estaba viendo. Pequeños desafíos que normalmente no habrían ocurrido. Un distribuidor retrasando un pago. Un socio menor cuestionando una decisión. Nada catastrófico individualmente, pero colectivamente, señales de que mi autoridad estaba siendo probada. Esa misma noche, recibí una llamada de uno de mis contactos en la policía. Un teniente que había estado en mi nómina durante años. Pedro, necesito advertirte sobre algo, su voz sonaba tensa. Hay agentes federales en la ciudad. Haciendo preguntas sobre tus operaciones.
¿Qué tipo de preguntas? Sobre lavado de dinero principalmente. Pero también están preguntando sobre otros asuntos. Hablando con exempleados tuyos. Específicamente mujeres que trabajaron para ti. Mi corazón se aceleró. ¿Tienes nombres? No todavía. Pero Pedro, sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado. Estos federales no son como la policía local. No se pueden comprar tan fácilmente. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina, procesando esta nueva información. Andrea no estaba trabajando sola. No podía estar. Organizar una investigación federal requería contactos, recursos, evidencia preliminar convincente. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas personas estaban involucradas? Y más importante, ¿qué más tenía? Decidí que necesitaba ser proactivo. Llamé a mi jefe de seguridad, un ex policía llamado Ramón que manejaba las partes más oscuras de mis operaciones. Necesito que encuentres a alguien, le dije. Nicole Villar. Ex empleada. Y necesito saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Con quién habla? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tan discreto necesito ser? Completamente discreto. No quiero que sepa que la estamos buscando. Solo observación por ahora. Ramón regresó 3 días después con noticias frustrantes. No existe, me dijo. O al menos, la Nicole Villar que trabajó para ti no existe. La dirección en su solicitud es falsa. Sus referencias son falsas. Es como si hubiera aparecido de la nada, trabajado 2 meses, y después desaparecido nuevamente. Alguien la ayudó a crear esa identidad. Sí. Y quien sea que la ayudó sabía lo que estaba haciendo. Esto no es trabajo amateur. Eso me preocupó más que cualquier otra cosa. Andrea no era solo una mujer vengativa actuando por emoción. Era parte de algo más organizado, más profesional. 2 semanas después del incidente, el primer artículo apareció. No en los periódicos principales, sino en un blog de investigación conocido por exponer corrupción. El artículo no me nombraba directamente, pero describía a un prominente empresario local con conexiones tanto en el mundo legítimo como criminal que tenía un historial de abuso hacia empleadas mujeres. Incluía testimonios anónimos. 3 mujeres diferentes describiendo incidentes donde este empresario había ejercido violencia física o intimidación sexual. Los detalles eran lo suficientemente específicos para ser creíbles, pero lo suficientemente vagos para evitar problemas legales. Cualquiera en mi círculo sabría inmediatamente que estaban hablando de mí. Llamé a mis abogados. ¿Podemos hacer algo sobre esto? No si no te nombran directamente, me explicó mi abogado principal. Y demandar solo confirmaría que el artículo es sobre ti. Mejor dejarlo morir silenciosamente. Pero no murió silenciosamente. Otros blogs lo recogieron. Después algunos periodistas independientes comenzaron a investigar por su cuenta. Y aunque nadie me nombraba, las preguntas estaban siendo plantadas en las mentes de las personas. 1 mes después del incidente en el restaurante, todo mi mundo cuidadosamente construido estaba comenzando a temblar en sus cimientos. Y yo todavía no había enfrentado la pregunta más fundamental que Andrea había planteado. ¿Era verdad? ¿Realmente era un cobarde que solo podía ejercer poder sobre los débiles? Esa pregunta me perseguía en las noches, cuando estaba solo con mis pensamientos y mi whisky. Porque en mi corazón, sabía la respuesta. Y esa respuesta me aterraba más que cualquier investigación federal, más que cualquier rival criminal, más que cualquier exposición pública. Porque si era verdad, entonces todo lo que había construido, toda mi reputación, todo mi poder, estaba fundado en una mentira. Y las mentiras, eventualmente, siempre son expuestas. Los siguientes días después del incidente en el restaurante fueron una masterclass en cómo una reputación puede desmoronarse silenciosamente mientras todavía mantienes la ilusión de control. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar temprano. Demasiado temprano. Era Mateo Ruiz, mi socio, con quien había tenido el desacuerdo días atrás. Pedro, necesitamos hablar, su voz sonaba tensa. Habla. No por teléfono. En persona. Eso me alertó. Mateo era cauteloso, pero nunca paranoico sin razón. Acordamos reunirnos en una de mis propiedades,
un almacén en las afueras donde guardábamos mercancía que no queríamos que las autoridades encontraran. Llegué primero, como siempre hacía. Nunca entraba a un lugar sin asegurarme de controlar las salidas. Mateo apareció 15 minutos después, sudando a pesar del aire acondicionado del edificio. Hay rumores, comenzó sin preámbulo. Sobre lo que pasó el jueves. ¿Qué tipo de rumores? La gente está hablando, Pedro. Diciendo que una camarera te desafió públicamente y tú no hiciste nada. Me recosté contra el escritorio metálico, cruzando los brazos. Yo la despedí. Después de que ella te humillara frente a medio restaurante. Mateo se pasó la mano por el cabello. Mira, yo estuve ahí. Vi lo que pasó. Pero la versión que está circulando es peor. Dicen que te quedaste paralizado. Que sus palabras te dejaron sin respuesta. Que básicamente ella ganó ese enfrentamiento. Es una exageración ridícula. Lo es. Mateo me miró directamente. Pedro, eres mi amigo, mi socio. Pero necesitas entender algo. En nuestro negocio, la percepción lo es todo. Si la gente cree que estás perdiendo el control, que estás volviéndote blando, comenzarán a moverse. Ya lo están haciendo. ¿Quién está moviéndose? Nadie abiertamente todavía. Pero las conversaciones están sucediendo. Los Vega están preguntando si todavía eres el hombre apropiado para manejar las operaciones del norte. 2 de nuestros distribuidores han retrasado pagos, algo que nunca habrían hecho hace un mes. Sentí ese calor familiar subiendo por mi pecho. Los Vega están cuestionándome. No directamente. Pero están explorando opciones. Y Pedro, necesitas saber algo más. Mateo hizo una pausa, como si estuviera considerando si continuar. La camarera, Nicole Villar. La están buscando. ¿Quién la está buscando? Varias personas. Algunos periodistas de esos programas amarillistas quieren entrevistarla. Pero también algunas personas de nuestro mundo. Gente que cree que puede usarla como símbolo de algo. ¿Símbolo de qué? De que eres vulnerable. De que pueden desafiarte sin consecuencias fatales. Esa conversación me persiguió durante días. Porque Mateo tenía razón. Yo había construido mi poder sobre una fundación simple. Consecuencias inmediatas y severas para cualquier desafío. Pero esa noche en el restaurante, había dudado. Y en mi mundo, la duda era sangre en el agua. Decidí que necesitaba encontrar a Nicole Villar antes que alguien más lo hiciera. No para lastimarla, eso sería confirmar exactamente lo que ella había dicho. Sino para controlar la narrativa. Para asegurarme de que su versión de los eventos no se convirtiera en la verdad oficial. Le di la tarea a Luis, mi gerente del restaurante. Él tenía su dirección en los archivos de empleados. Debería ser simple. Pero cuando Luis regresó 2 días después, su expresión me dijo que nada era simple. No está ahí, me informó. El apartamento que puso en su solicitud está vacío. Según el dueño, ella nunca vivió allí. Usó una dirección falsa. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. Revisaste su documentación cuando la contrataste. Su identificación, sus referencias. Todo parecía legítimo, señor. Pero ahora que lo investigo más profundamente, hay inconsistencias. Su último empleador dice que nunca trabajó para ellos. La dirección de su identificación corresponde a un edificio comercial. Entonces, ¿quién es ella realmente? Luis negó con la cabeza. No lo sé. Pero alguien que sabe cómo crear una identidad falsa convincente. Eso cambió todo. Nicole Villar no era una camarera común que accidentalmente había derramado vino y luego reaccionado emocionalmente a mi castigo. Ella había planeado algo. Había usado una identidad falsa para infiltrarse en mi restaurante. Había orquestado toda la escena. La pregunta era, ¿por qué? Pasé los siguientes días investigando, usando todos mis recursos. Mis contactos en la policía no encontraron nada bajo el nombre Nicole Villar que coincidiera con su descripción. Mis hackers revisaron cámaras de seguridad de toda la ciudad, pero ella parecía saber exactamente dónde estaban y cómo evitarlas. Era como si se hubiera evaporado. Mientras tanto, los problemas se multiplicaban. El miércoles, uno de mis clubes nocturnos fue allanado.
No por la policía regular, que estaba en mi nómina, sino por federales que aparentemente habían recibido información sobre tráfico de personas. No encontraron nada porque yo era demasiado cuidadoso para dejar evidencia. Pero el mensaje estaba claro. Alguien me estaba investigando. Alguien con suficiente poder para movilizar recursos federales. El jueves, el senador Vargas, el mismo que había estado en el restaurante esa noche, pidió reunirse conmigo urgentemente. Llegó a mi oficina nervioso, sudando más de lo usual. Pedro, tenemos un problema, comenzó. Hay una investigación. Del Ministerio Público. Están revisando contratos de construcción del último año. Y varios de esos contratos tienen mi firma. Contratos que sabemos que no fueron exactamente limpios en su proceso de adjudicación. ¿Qué quieres que haga al respecto? Necesito que uses tus contactos. Que pares esta investigación antes de que encuentren algo. Lo miré con desprecio apenas disimulado. Tú me pagas por protección política, Vargas. No por salvarte de tu propia incompetencia. Pero si yo caigo, tú caes conmigo. Tengo documentos, grabaciones. ¿Me estás amenazando? Mi voz se volvió peligrosamente baja. Vargas se encogió visiblemente. No, no. Por supuesto que no. Solo digo que necesitamos trabajar juntos en esto. Lo despedí con vagas promesas de ayuda. Pero la verdad era que mi influencia estaba siendo probada desde múltiples direcciones simultáneamente. Y yo estaba comenzando a preguntarme si todo esto era coincidencia o si había un patrón más grande que no estaba viendo. La respuesta llegó el viernes por la noche. Estaba solo en mi oficina del restaurante, revisando finanzas, cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo me impulsó a hacerlo esta vez. Sí. Hola, Pedro. Era una voz femenina. Joven. Familiar. ¿Quién es? ¿Ya no reconoces la voz de tus empleadas? Aunque supongo que técnicamente ya no trabajo para ti. Nicole Villar. Me enderecé en mi silla. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo acceso a muchas cosas. Pedro. ¿Puedo llamarte Pedro? Siento que después de nuestro encuentro íntimo del jueves pasado, ya somos lo suficientemente cercanos. Su tono era burlón, casi juguetón. Completamente diferente de la camarera tímida que había conocido. ¿Qué quieres? Quiero que sepas algo. Todo lo que está pasándote ahora, las investigaciones, los rumores, tus socios dudando de ti, no es coincidencia. Es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? De tu caída, Pedro. Demostrarte a ti y a todos los hombres como tú que el poder construido sobre el miedo y la violencia contra los débiles es frágil. Muy frágil. No sé quién eres o qué crees que estás haciendo, pero te sugiero que te detengas ahora, antes de que esto termine mal para ti. Ella se rió. Una risa genuina, casi alegre. ¿Ves? Incluso ahora estás amenazando. Pero tus amenazas ya no dan tanto miedo, ¿verdad? Porque todos vieron la verdad esa noche. Todos vieron que el gran Pedro Hernández no es más que un cobarde que solo sabe pegarle a mujeres indefensas. Yo nunca. Oh, pero sí lo has hecho. Muchas veces. Y tengo pruebas de todas ellas. Mi sangre se heló. ¿Qué pruebas? Paciencia, Pedro. Todo se revelará a su debido tiempo. Por ahora, solo quería que supieras que no estás luchando contra una camarera cualquiera. Estás luchando contra alguien que te ha estado estudiando durante mucho tiempo. Alguien que conoce cada uno de tus secretos sucios. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Hubo una pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido todo el tono juguetón. Sonaba fría, dura. No es lo que me hiciste a mí, Pedro. Es lo que le hiciste a mi hermana. Hace 5 años. ¿Recuerdas a Lucía Villar? Lucía Villar. El nombre resonó en mi memoria, pero débilmente. Hace 5 años. Yo había estado involucrado en tantas cosas. No sé de quién hablas. Claro que no. Para ti fue solo otro día, otra mujer que se interpuso en tu camino. Pero para mí fue el día que mi hermana mayor terminó en el hospital con 3 costillas rotas y un brazo fracturado.
Todo porque trabajaba en uno de tus clubes y se atrevió a negarse cuando intentaste forzarla. Los recuerdos comenzaron a formarse. Vagos, borrosos. Había habido una mujer en el club VIP. Una discusión. Ella había sido irrespetuosa. Yo había perdido el control. Eso fue. Las cosas se salieron de control esa noche. Fue un accidente. Un accidente. Su voz subió de volumen. ¿La empujaste por las escaleras por accidente? ¿Le rompiste el brazo contra la pared por accidente? Mi hermana estuvo en el hospital durante 2 semanas. Pedro. Y cuando intentó presentar cargos, tu dinero y tu poder hicieron que todo desapareciera. Los testigos cambiaron sus historias. Los doctores modificaron sus reportes. Y Lucía aprendió que en esta ciudad, la justicia no existe para gente como nosotras cuando alguien como tú está involucrado. Mira, si se trata de dinero. ¿Dinero? Se rió amargamente. Mi hermana se suicidó hace 2 años. Pedro. La depresión, el PTSD, la sensación de impotencia, todo la consumió hasta que no pudo más. Y yo la encontré. Yo vi su nota de suicidio donde mencionaba específicamente esa noche contigo como el momento en que todo comenzó a romperse para ella. Sentí como si el piso se moviera debajo de mí. Yo no. No sabía. Por supuesto que no sabías. ¿Por qué sabrías? ¿Por qué le importaría a Pedro Hernández lo que le pasa a una mujer común después de que termina con ella? Pero ahora vas a saber. Vas a sentir lo que se siente cuando tu mundo se desmorona. Cuando todo lo que construiste se convierte en nada. Cuando te das cuenta de que todo tu poder era una ilusión. Nicole, escucha. No. Tú escuchas. Durante 2 años he estado planeando esto. Investigándote, construyendo contactos, reuniendo evidencia. Esa noche en el restaurante no fue improvisada. Cada palabra, cada acción estaba calculada. Yo sabía que reaccionarías con violencia. Sabía que no podrías controlarte. Y sabía que cuando lo hicieras frente a todos esos testigos, cuando te atrevieras a golpearme públicamente, finalmente tendría lo que necesitaba para comenzar tu destrucción. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que pierdas todo. Tu dinero, tu poder, tu reputación, tu libertad. Quiero que experimentes la misma desesperación que sintió mi hermana. Y luego, cuando estés completamente destruido, cuando no te quede nada, quiero que recuerdes esta conversación y sepas que todo fue por Lucía. La línea se cortó. Me quedé sentado en el silencio de mi oficina, el teléfono todavía en mi mano, procesando lo que acababa de escuchar. Nicole Villar no era solo un problema. Era una amenaza existencial. Ella había dedicado 2 años a estudiarme, a prepararse, a construir una red que ahora estaba cerrándose alrededor de mí. Las investigaciones federales, los rumores, los problemas con mis socios, todo era parte de su plan. Y yo, en mi arrogancia, en mi creencia de que era intocable, no había visto nada venir. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi oficina. Abajo, el restaurante funcionaba normalmente. Comensales disfrutando de sus cenas, ajenos a la crisis que se desarrollaba arriba. Todo parecía igual, pero nada era igual. Por primera vez en 25 años, sentí algo que no había experimentado desde mis días como un pandillero de bajo nivel luchando por sobrevivir en las calles. Miedo. No miedo de morir. Eso siempre había sido una posibilidad en mi línea de trabajo. Sino miedo de ser expuesto. De que todos vieran la verdad detrás de la máscara. De perder el control de la narrativa que había construido tan cuidadosamente. Tomé mi teléfono y llamé a Mateo. Necesito que encuentres a alguien, le dije cuando contestó. Nicole Villar. Nombre real probablemente diferente. Hermana de una mujer llamada Lucía Villar que trabajó en el Club VIP hace 5 años. ¿Qué quieres que haga cuando la encuentre? Esa era la pregunta, ¿verdad? Hace una semana, la respuesta habría sido obvia. Eliminar la amenaza. Permanentemente. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, sabía que esa respuesta solo confirmaría exactamente lo que Nicole quería demostrar. Solo encuéntrala. Y averigua todo lo que puedas sobre lo que está planeando. Pedro, si ella es una amenaza real. Dije que la encuentres. Nada más. Por ahora. Colgué antes de que pudiera argumentar.
Los siguientes días fueron un ejercicio de paranoia creciente. Cada llamada telefónica podía ser otra amenaza. Cada noticia podía ser sobre una nueva investigación. Cada conversación con socios podía revelar otra grieta en mi imperio. El domingo, Mateo regresó con información. Encontré a Lucía Villar en los registros, me informó. Trabajó en el Club VIP durante 6 meses hace 5 años. Presentó una queja formal contra ti por agresión física. La queja fue retirada después de 3 días. Lucía se mudó fuera de la ciudad poco después. Y tienes razón, se suicidó hace 2 años en otra ciudad. ¿Y Nicole? Ese es el problema. No hay registros de una Nicole Villar relacionada con Lucía. De hecho, según los registros oficiales, Lucía era hija única. Entonces, ¿quién es Nicole? Alguien que está usando el apellido Villar como una conexión, pero que podría no ser realmente familia. O alguien que conoce muy bien cómo borrar sus huellas digitales. Eso hacía las cosas más complicadas. Si Nicole no era realmente familia de Lucía, ¿cuál era su verdadera motivación? ¿Y cuánta de su historia era verdad? El lunes llegó con otra crisis. Uno de mis principales distribuidores de drogas fue arrestado. No por policía local, sino por agentes federales antinarcóticos. Y según mis fuentes dentro del departamento, él estaba considerando hacer un trato. Un trato que probablemente me incluiría. El martes, el periódico local publicó un artículo de investigación sobre violencia contra las mujeres en la industria de la hospitalidad. El artículo no me mencionaba por nombre, pero describía incidentes en varios de mis establecimientos. Incluía testimonios anónimos de exempleadas que describían ambientes de trabajo hostiles, acoso, y en algunos casos, violencia física. El artículo citaba a una fuente que había trabajado recientemente en uno de mis restaurantes y había experimentado abuso de primera mano. Aunque no daba nombres, era obvio de quién estaban hablando. Nicole estaba construyendo una narrativa pública. Estaba pintándome no solo como un criminal, sino como un abusador sistemático de mujeres. Y lo peor era que no podía negar nada sin confirmar que el artículo era sobre mí. El miércoles por la mañana, recibí una citación. El Ministerio Público quería hablar conmigo sobre mis negocios. Sobre contratos de construcción con el gobierno. Sobre licencias de alcohol en mis clubes. Sobre alegaciones de lavado de dinero. Era una investigación amplia, diseñada para revisar cada aspecto de mis operaciones. Y sabía que detrás de esto estaba Nicole, alimentando información a los investigadores. Esa noche, estaba en mi oficina cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido otra vez. ¿Qué quieres ahora? Respondí sin saludar. Solo verificar cómo te está yendo. La voz de Nicole sonaba casi alegre. ¿Has estado disfrutando la atención de los medios? ¿Las investigaciones? ¿La sensación de que las paredes se están cerrando? Esto no va a funcionar. Yo tengo abogados, contactos, dinero. Puedo pelear cada una de estas batallas. Oh, estoy segura de que puedes. Pero aquí está el problema, Pedro. No es solo una batalla. Son 50. 100. Cada día va a haber algo nuevo. Una nueva acusación, una nueva investigación, un nuevo testimonio. Y eventualmente, incluso tus recursos se van a agotar. Incluso tu paciencia va a romperse. Y cuando eso pase, vas a cometer un error. El error que necesito para terminar esto. ¿Por qué no simplemente vas a la policía con lo que sea que crees que tienes? ¿Por qué todo este juego? Porque la policía no es suficiente. He visto cómo funciona el sistema. Pedro. Tú compras tu salida. Tus abogados encuentran tecnicismos. Los testigos desaparecen o cambian sus historias. No, necesito algo más grande. Necesito destruir no solo tu libertad, sino tu legado. Tu reputación. La imagen que has construido de ti mismo. ¿Y cuándo termines? ¿Cuándo supuestamente me destruyas? ¿Entonces qué? Eso te va a devolver a tu hermana. Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda la ligereza. No. Nada me la va a devolver. Pero al menos podré dormir sabiendo que hice algo. Que no dejé que su muerte fuera en vano. Que hice que el hombre responsable pagara. Yo no maté a Lucía. No,
Pero la empujaste hacia la muerte. Tú y todos los hombres como tú que creen que su poder les da derecho a destruir vidas sin consecuencias. Esta no es solo venganza por Lucía, Pedro. Es justicia por cada mujer que has lastimado, cada vida que has arruinado, cada persona que has pisoteado en tu camino hacia la cima. Suenas como una justiciera de alguna película barata. Tal vez. Pero a diferencia de las películas, yo voy a ganar. Porque tengo algo que tú no tienes. ¿Qué? Paciencia. Y nada que perder. La línea se cortó nuevamente. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como la rabia y la frustración luchaban dentro de mí. Parte de mí quería encontrarla y terminar con esto de la manera que sabía hacerlo. Rápida, violenta, definitiva. Pero sabía que eso era exactamente lo que ella esperaba. Que yo reaccionara con violencia. Que confirmara su narrativa sobre mí. Estaba atrapado. Si actuaba contra ella directamente, probaba su punto. Si no hacía nada, ella continuaría desmantelando mi vida pieza por pieza. Era un jaque mate en cámara lenta. Y lo peor de todo era que, en algún nivel profundo que me negaba a admitir completamente, sabía que ella tenía razón sobre mí. El punto de quiebre llegó 2 semanas después del artículo del periódico. Era viernes por la noche y yo estaba en mi casa, una mansión en las afueras de la ciudad que había comprado con dinero que el gobierno no sabía que existía. Estaba solo, algo cada vez más común últimamente. Mis guardaespaldas estaban afuera. Mis socios me evitaban. Incluso Mateo había comenzado a tomar distancia, preocupado por su propia supervivencia. Estaba bebiendo whisky, más de lo usual, tratando de apagar el constante zumbido de ansiedad que se había vuelto mi compañero permanente, cuando escuché mi teléfono vibrar. No era una llamada. Era un mensaje de texto. De un número desconocido. Revisa tu email. Te envié un regalo. Fui a mi computadora y abrí mi correo. Había un mensaje nuevo de una dirección que no reconocía. Sin asunto. Solo un enlace a un archivo en la nube. Debería haber sido más cauteloso. Podría haber sido malware, un virus, algo diseñado para hackear mi sistema. Pero la curiosidad, mezclada con el alcohol, venció mi precaución. Hice clic en el enlace. Se abrió una carpeta con archivos de vídeo. 12 en total, cada uno etiquetado con una fecha. El más reciente era de hace 2 semanas. El más antiguo de hace 5 años. Con manos temblorosas, abrí el primer archivo. La pantalla mostró el interior del Club VIP. Reconocí inmediatamente el diseño, aunque era de hace años. La calidad del vídeo no era excelente, probablemente de una cámara de seguridad antigua, pero era suficientemente clara. Y entonces me vi a mí mismo entrar al cuadro. Yo era más joven, pero inconfundiblemente yo. Caminando hacia una mujer joven que limpiaba mesas. Ella se volteó cuando me acerqué. Su expresión cambió de neutral a nerviosa en un segundo. No podía escuchar el audio claramente, pero vi mi boca moverse. Vi cómo ella retrocedía. Vi cómo yo avanzaba. Y entonces vi cómo mi mano se extendía, agarraba su brazo, y la empujaba con fuerza. Ella tropezó hacia atrás, chocó contra una mesa, y cayó. El vídeo mostraba cómo yo me acercaba nuevamente, cómo la levantaba del suelo con violencia, cómo la empujaba contra la pared. Vi todo con horrible claridad. La forma en que su cabeza golpeó la pared. La forma en que su cuerpo se deslizó al suelo. La forma en que yo me quedé parado sobre ella, gritando. Y entonces, en la esquina del vídeo, vi el timestamp. La fecha. Hace 5 años. La misma noche que Nicole había mencionado. Esta era Lucía Villar. Cerré el vídeo y abrí el siguiente. Este era de hace 3 años. En un restaurante diferente. Yo discutiendo con una empleada. Ella tratando de explicar algo. Yo perdiendo la paciencia. Mi mano golpeándola a través de la cara. El tercero. El cuarto. El quinto. Diferentes lugares. Diferentes mujeres. Pero siempre el mismo patrón. Yo perdiendo el control. Yo ejerciendo violencia. Siempre contra mujeres. Nunca hombres. El sexto vídeo me dejó sin aliento. Era de hace solo 1 año. En mi oficina privada. Una mujer que había venido a pedirme un favor, una extensión en un préstamo que su familia me debía.
Yo negándome. Ella suplicando. Y entonces yo, levantándome de mi escritorio, acercándome a ella, diciéndole que tal vez podríamos llegar a un arreglo alternativo. El vídeo mostraba cómo ella se levantaba para irse. Cómo yo bloqueaba la puerta. Cómo la agarraba del brazo cuando intentaba pasar. Cómo ella luchaba. Cómo yo finalmente la soltaba después de que ella prometiera conseguir el dinero de alguna manera. No recordaba ese incidente específicamente. Había tenido tantas interacciones similares a lo largo de los años que se mezclaban en mi memoria. Pero el vídeo no mentía. Para cuando terminé de ver los 12 vídeos, casi había amanecido. Y yo estaba sentado en mi silla, mirando la pantalla en blanco, confrontando una verdad que había evitado durante años. Nicole tenía razón. No sobre todo, quizás. No sobre el hecho de que yo literalmente solo podía pelear con mujeres. Había estado en peleas con hombres cuando era más joven, cuando estaba construyendo mi reputación. Pero esas peleas siempre habían sido equitativas, contra personas de mi mismo tamaño y capacidad. Lo que Nicole había expuesto era algo diferente. Era el patrón de usar violencia contra mujeres. Contra personas más débiles. Contra quienes no podían defenderse efectivamente. Era cobardía disfrazada de poder. Mi teléfono sonó. Sabía quién era antes de contestar. ¿Viste los vídeos? La voz de Nicole sonaba extrañamente tranquila. ¿De dónde sacaste todo eso? Tú sabes que todos tus establecimientos tienen cámaras de seguridad, ¿verdad? Lo que no sabías es que hace 5 años, cuando lastimaste a Lucía, uno de tus propios empleados de seguridad quedó tan disgustado que comenzó a guardar copias de las grabaciones. Cada vez que veía algo cuestionable, hacía una copia. Y cuando Lucía murió, él me contactó. Me dio acceso a todo. ¿Quién? Eso no importa. Ya renunció hace meses. Está fuera de tu alcance. Pero sus archivos no lo están. Y ahora yo los tengo. ¿Qué vas a hacer con ellos? Esa es la pregunta interesante, ¿verdad? Podría enviarlos a los medios mañana mismo. Imagina los titulares. Vídeos muestran a prominente empresario abusando sistemáticamente de empleadas. Tu cara en todas las noticias. Tu reputación destruida en minutos. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque quiero algo más primero. Quiero que lo admitas. ¿Admitir qué? Todo. Públicamente. Quiero que organices una conferencia de prensa. Quiero que invites a medios, a activistas de derechos de las mujeres, a cualquiera que quiera escuchar. Y quiero que les digas exactamente quién eres. Un abusador. Un cobarde. Un hombre que construyó su poder sobre la violencia contra mujeres. Estás loca si piensas que voy a hacer eso. ¿Lo estoy? Piénsalo, Pedro. Si yo libero estos vídeos sin tu confesión, tú puedes negar todo. Puedes decir que están editados, que están fuera de contexto, que son parte de una conspiración en tu contra. Tus abogados lucharán. Tu dinero comprará expertos. Será una batalla larga y fea. Exactamente. Así que, ¿por qué querría yo facilitarte las cosas confesando? Porque si confiesas públicamente, si tomas responsabilidad, yo te daré algo a cambio. ¿Qué? La oportunidad de cambiar la narrativa. De ser el hombre que reconoce sus errores y busca redimirse, en lugar del monstruo que fue expuesto y arrastrado por los medios. La oportunidad de mantener algo de dignidad en tu caída. Me reí amargamente. ¿Dignidad? ¿Me estás ofreciendo dignidad después de todo esto? Te estoy ofreciendo una elección. Cae con algo de gracia o cae en desgracia completa. Tú decides. ¿Y si me niego? Si simplemente enfrento lo que venga. Entonces, libero los vídeos. Después los testimonios de las mujeres que ya han accedido a hablar públicamente. Después la evidencia de tus actividades criminales que he estado reuniendo. Y después, cuando estés desesperado, cuando veas tu imperio desmoronándose, harás algo estúpido. Tratarás de silenciarme. Y cuando lo hagas, cuando confirmes que eres exactamente el monstruo que digo que eres, será tu fin completo. Suena como si ya lo tengas todo planeado. Lo tengo. Pero preferiría la confesión. Sería más limpio. Más definitivo. Y honestamente, Pedro,
Creo que una parte de ti quiere confesar. Quiere dejar de cargar con esta máscara de poder invencible. Quise negarla. Quise colgar y olvidar esta conversación. Pero había algo en sus palabras que resonaba con una parte de mí que había estado silenciada durante años. ¿Cuándo fue la última vez que había sido honesto? ¿Realmente honesto? No solo sobre mis crímenes, sino sobre quién era como persona. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. Tienes 3 días. Después de eso, comienzo a liberar material. Un vídeo cada día hasta que no quede nada de tu reputación. Nicole, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Si realmente eras la hermana de Lucía, si esto realmente es sobre venganza, ¿por qué te importa darme una opción? ¿Por qué no simplemente destruirme completamente? Hubo una pausa larga. Porque Lucía no era vengativa. Era buena. Amable. Creía en la redención de las personas. Y aunque murió por lo que tú le hiciste, no querría que yo me convirtiera en un monstruo para vengarse. Ella querría justicia, pero también querría que hubiera espacio para el cambio. Esto es lo mejor que puedo hacer para honrar ambas cosas. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi oficina mientras el sol comenzaba a salir, iluminando gradualmente la ciudad que había controlado durante tanto tiempo. Una ciudad que ahora veía claramente estaba a punto de perder. 3 días. Tenía 3 días para decidir quién quería ser en mi caída. El cobarde que luchaba hasta el final amargo, negando todo. O el hombre que finalmente enfrentaba la verdad sobre sí mismo. Los 3 días pasaron en una niebla de whisky y decisiones imposibles. El primer día, consulté a mis abogados. Les mostré uno de los vídeos. Necesitaba saber si había alguna salida legal. ¿Cuántos vídeos más hay?, preguntó mi abogado principal, un hombre caro con corbata más cara aún. 11 más. Su expresión me dijo todo. Pedro, esto es problemático. Muy problemático. Podemos argumentar contexto, provocación, incluso cuestionar la cadena de custodia de las grabaciones. Pero 12 incidentes separados crean un patrón. Y los patrones son difíciles de defender. Entonces, ¿qué sugieres? Negociación. Si ella realmente te está ofreciendo términos, considera tomarlos. Porque si esto llega a juicio, no solo enfrentas cargos criminales múltiples. También hay implicaciones civiles. Cada una de esas mujeres podría demandarte. Estamos hablando de millones en compensaciones potenciales. El segundo día, Mateo vino a verme. Lucía preocupado, más de lo que lo había visto en años. Los Vegas se están moviendo, me informó. Han estado contactando a nuestros distribuidores, ofreciéndoles mejores términos. Están preparándose para tomar el territorio cuando caigas. Cuando caiga, no si caigo. Pedro, soy realista. He visto los rumores, las investigaciones. Algo grande está por venir. Y cuando venga, necesito saber si voy a caer contigo o si debería distanciarme. Lo miré. Este hombre que había sido mi socio durante 15 años. ¿Me estás preguntando permiso para traicionarme? Te estoy preguntando si hay alguna razón para quedarme en un barco que se está hundiendo. Vete, le dije. Haz lo que necesites hacer para sobrevivir. Se fue sin mirar atrás. El tercer día, llamé a mi hijo. Bueno, uno de mis hijos. El que reconocía oficialmente, producto de un matrimonio que había terminado hace años. Tenía 17 años y me odiaba, pero todavía contestaba mis llamadas ocasionales. Papá. Su voz sonaba sorprendida. Casi nunca lo llamaba. Héctor, necesito decirte algo. ¿Estás bien? No. No estoy bien. Y pronto van a salir cosas sobre mí. Cosas malas. Cosas que probablemente ya sospechabas pero que ahora serán públicas. ¿De qué hablas? De que no he sido un buen hombre, Héctor. No fui un buen esposo para tu madre. No he sido un buen padre para ti. Y he lastimado a muchas personas a lo largo de los años. Hubo un silencio largo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque quiero que lo escuches de mí primero. Antes de que lo veas en las noticias. Y porque quiero que sepas que si decides cambiar tu apellido, alejarte completamente de mí, lo entenderé. Papá. No necesitas responder ahora. Solo
Solo quería que supieras. Colgué antes de que pudiera decir más. Antes de que pudiera escuchar el dolor o la decepción o lo que fuera que estuviera en su voz. Al final del tercer día, tomé mi decisión. No porque fuera noble. No porque creyera en la redención. Sino porque finalmente entendí algo fundamental. Había perdido. Nicole había ganado esta partida antes de que yo siquiera supiera que estábamos jugando. Los vídeos eran indefendibles. Las investigaciones seguirían sin importar lo que hiciera. Mis socios me estaban abandonando. Mi imperio se desmoronaba. La única variable que podía controlar era cómo caía. Llamé a Nicole. Acepto, dije cuando contestó. Organizaré la conferencia de prensa. Confesaré. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero verte. En persona. Antes de hacerlo. Quiero entender realmente quién eres. Esperaba que se negara. Pero después de una pausa, dijo, de acuerdo. Mañana. Te enviaré la ubicación. El lugar que eligió era un café público en el centro de la ciudad. Inteligente. Muchos testigos. Seguro para ella. Llegué temprano, algo que nunca hacía. Quería ver su llegada. Controlar aunque fuera ese pequeño aspecto de nuestro encuentro. La vi entrar exactamente a la hora acordada. Llevaba jeans y una chaqueta simple. Sin maquillaje. El cabello suelto en lugar de la coleta que usaba como camarera. Se veía más joven de lo que recordaba. Más vulnerable. Pero cuando se sentó frente a mí y nuestros ojos se encontraron, no había nada de vulnerable en su mirada. Gracias por venir, dije. No estoy aquí por cortesía, Pedro. Estoy aquí porque prometí escuchar tu condición. La condición ya la cumpliste. Viniste. Lo que realmente quiero es entender. ¿Entender qué? A ti. Esta venganza. Si realmente vale la pena para ti. Se recostó en su silla, estudiándome. ¿Sabes qué fue lo último que Lucía me dijo antes de morir? Negué con la cabeza. Me dijo que no dejara que lo que te pasó con él me convirtiera en alguien amarga. Que no dejara que el odio consumiera mi vida. Sus ojos se humedecieron pero no lloró. Durante meses después de su muerte, traté de seguir ese consejo. Traté de dejar ir. De seguir adelante. ¿Qué cambió? Vi tu foto en el periódico. Sonriendo en algún evento de caridad. Recibiendo un premio por tu contribución a la comunidad. Y me di cuenta de que mientras Lucía estaba muerta, destruida por lo que le hiciste, tú seguías viviendo tu mejor vida. Siendo celebrado. Respetado. Y entendí que si no hacía algo, su muerte significaría nada. Serías otra víctima olvidada de un hombre poderoso. Entonces esto sí es venganza. Es justicia. Hay una diferencia. La hay. Porque desde donde estoy sentado, parece que solo quieres verme sufrir. Quiero que enfrentes consecuencias. Eso no es lo mismo que querer que sufras por el placer de verte sufrir. Tomé un sorbo de mi café, considerando mis siguientes palabras cuidadosamente. Te voy a hacer la confesión pública. Voy a admitir todo. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quieres decir? Has pasado 2 años construyendo esta venganza. Has dedicado cada momento de tu vida a destruirme. ¿Qué vas a hacer cuando termines? ¿Quién serás cuando ya no tengas este propósito? Por primera vez, vi incertidumbre en su expresión. No lo sé. Eso es lo que me preocupa por ti, Nicole. O como sea que realmente te llames. Estás tan consumida por esto que no has pensado en qué viene después. Y cuando todo termine, cuando yo esté en prisión o arruinado o lo que sea que logres, te quedarás vacía. Porque habrás gastado años de tu vida en odio en lugar de en vivir. No necesito tus consejos sobre cómo vivir mi vida. No, probablemente no. Pero como alguien que pasó 25 años construyendo un imperio basado en miedo y control solo para verlo desmoronarse en semanas, tal vez puedo ofrecerte algo de perspectiva sobre el precio del odio. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 personas al final de un conflicto que había consumido ambas nuestras vidas de maneras diferentes. Mi nombre real es Andrea, dijo finalmente. Andrea Morales. Lucía no era mi hermana biológica. Era mi mejor amiga desde la infancia.
La persona más importante en mi vida. Cuando murió, cuando vi que no había justicia, tomé su apellido como una forma de honrarla. Todo lo que te dije era verdad, solo no sobre una hermana de sangre, sino sobre una hermana del corazón. Andrea, repetí su nombre. ¿Hay alguna parte de ti que quiera algo más que mi destrucción? ¿Alguna parte que quiera sanar en lugar de herir? No lo sé, admitió. Honestamente, no lo sé. He estado tan enfocada en esto que he olvidado cómo querer algo más. Entonces déjame sugerirte algo. Haré la confesión. Enfrentaré las consecuencias. Pero después, cuando todo termine, busca ayuda. Habla con alguien. No dejes que esto defina el resto de tu vida. Ella se rió sin humor. El hombre que arruinó la vida de mi mejor amiga me está aconsejando sobre salud mental. El hombre que arruinó muchas vidas y finalmente está enfrentando lo que eso significa, sí. Andrea se levantó para irse. La conferencia de prensa es pasado mañana. 10 de la mañana. Te enviaré los detalles. Asegúrate de estar ahí, Pedro. Y asegúrate de decir la verdad. Toda la verdad. Lo haré. Pero Andrea, una última cosa. ¿Qué? Gracias. Me miró confundida. Gracias ¿por qué? Por no dejarme seguir siendo el monstruo que era. Por forzarme a enfrentar la verdad. No muchas personas habrían tenido el coraje o la determinación de hacer lo que hiciste. Ella no respondió. Solo se dio vuelta y salió del café. Yo me quedé sentado, terminando mi café frío, preparándome para lo que vendría. La sala de conferencias estaba llena. Periodistas de todos los medios principales. Activistas de derechos de las mujeres. Algunos de mis exsocios, probablemente viniendo a asegurarse de que realmente me hundiera. Y al fondo, vestida de negro, Andrea Morales. Subí al podio. Mis manos temblaban ligeramente pero las mantuve firmes. Había ensayado esto, pero ahora que estaba aquí, las palabras preparadas parecían inadecuadas. Buenos días, comencé. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Me llamo Pedro Hernández. Durante los últimos 25 años, he operado varios negocios en esta ciudad. Restaurantes, clubes nocturnos, propiedades de bienes raíces. Y durante ese tiempo, he construido una reputación como un hombre de negocios exitoso, un filántropo, un pilar de la comunidad. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Todo eso es una mentira. O al menos, es solo una pequeña parte de la verdad. La verdad completa es que soy un criminal. Un abusador. Un hombre que usó su poder y dinero para lastimar a personas, específicamente a mujeres, durante años sin enfrentar consecuencias. El murmullo en la sala creció. Las cámaras se enfocaron más cercanamente. Hace 2 semanas, una ex empleada me confrontó públicamente en mi restaurante. Ella dijo que yo era un hombre sinvergüenza que solo podía golpear a mujeres. En ese momento, estaba furioso. Humillado. Pero ella tenía razón. Saqué una carpeta con papeles. Aquí tengo una lista. 12 incidentes documentados en los últimos 5 años donde ejercí violencia física contra empleadas mujeres. Hay vídeos de cada incidente. Vídeos que muestran claramente mi culpabilidad. Y estos son solo los que fueron capturados en cámara. Hay más. Muchos más que no fueron grabados. Las cámaras brillaban. Los periodistas escribían furiosamente. La mujer que me confrontó lo hizo porque su mejor amiga, Lucía Villar, fue una de mis víctimas. Hace 5 años, agredí físicamente a Lucía en uno de mis clubes. Ella sufrió heridas graves. Y aunque trató de presentar cargos, yo usé mi dinero y conexiones para hacer que todo desapareciera. Los testigos cambiaron sus historias. Los reportes médicos fueron modificados. Y Lucía aprendió que en esta ciudad, personas como ella no obtienen justicia contra personas como yo. Mi voz se quebró ligeramente. Lucía Villar se suicidó hace 2 años. El trauma de esa noche, combinado con la impotencia de no obtener justicia, contribuyó a su muerte. No puedo probar una conexión directa, pero sé en mi corazón que soy parcialmente responsable de su decisión de quitarse la vida. Miré directamente a las cámaras. Hoy estoy aquí para decir que me declaro culpable. De agresión. De abuso.
de usar mi posición de poder para lastimar a los más vulnerables. Me declaro culpable de ser exactamente el tipo de hombre que esta sociedad necesita confrontar y responsabilizar. Saqué otro documento. Esta es una lista de todas las mujeres a las que puedo recordar haber lastimado. Sus nombres, las fechas aproximadas, las circunstancias. La estoy entregando voluntariamente al Ministerio Público. También estoy entregando acceso completo a mis registros financieros, mis operaciones comerciales, y cualquier otra información que puedan necesitar para sus investigaciones. Adicionalmente, estoy estableciendo un fondo con 5 millones de pesos. Este dinero será para compensar a mis víctimas y para apoyar organizaciones que trabajen contra la violencia de género. No es suficiente. Nunca será suficiente para reparar el daño que he causado. Pero es un comienzo. Hice una pausa, mirando nuevamente hacia donde Andrea estaba parada. Finalmente, quiero hablar directamente a las mujeres que lastimé. No espero su perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepan que los crímenes que cometí contra ustedes no fueron su culpa. No se los provocaron. No los merecían. La culpa es completamente mía. A Andrea Morales, quien tuvo el coraje de confrontarme cuando nadie más lo haría, gracias por no dejarme escapar. Gracias por valorar la vida de tu amiga lo suficiente como para arriesgar tu propia seguridad buscando justicia. Espero que esto te traiga algo de paz. Cerré la carpeta. No tomaré preguntas hoy. Mi abogado coordinará con las autoridades apropiadas. Pero antes de irme, quiero decir una cosa más. Miré alrededor de la sala, a todos los rostros observándome. Poder sin responsabilidad es tiranía. Fuerza sin conciencia es cobardía. Durante años, confundí miedo con respeto, y control con liderazgo. Ahora sé la diferencia. Y ahora enfrentaré las consecuencias de no haber sabido antes. Bajé del podio. El ruido de las preguntas gritadas me siguió, pero no me detuve. Caminé directamente hacia donde 2 policías esperaban en la puerta. Habíamos coordinado previamente que me arrestarían inmediatamente después de la conferencia. Mientras me ponían las esposas, busqué a Andrea en la multitud. Nuestros ojos se encontraron. No sonrió. No asintió. Pero vi algo en su expresión. No era satisfacción exactamente. Tal vez era cierre. Me llevaron afuera donde los medios se agolpaban. Las cámaras grababan cada segundo. Pedro Hernández, el temido jefe criminal, siendo arrestado públicamente después de confesar sus crímenes. Mientras me metían en el auto de policía, tuve un pensamiento extraño. Por primera vez en 25 años, me sentía libre. 6 meses después. La prisión no era como las películas la muestran. Era peor en algunos aspectos, mejor en otros. Pero era donde merecía estar. Mi juicio había sido rápido. Con mi confesión y toda la evidencia, no había mucho que discutir. 15 años por múltiples cargos de agresión. Otros 5 por actividades criminales relacionadas con mi organización. 20 años en total. Tendría 62 cuando saliera, si salía. Mis abogados trabajaban en apelaciones, pero yo les había dicho que no se molestaran demasiado. Los Vega habían tomado mi territorio, como predijo Mateo. Él trabajaba para ellos ahora. No lo culpaba. En nuestro mundo, la lealtad solo llega hasta donde llega la utilidad. Mis restaurantes fueron vendidos para pagar compensaciones a las víctimas. Mi casa, mis autos, la mayoría de mis activos, todo se fue. Mi hijo había cambiado su apellido legalmente. No lo culpaba tampoco. Pero no todo estaba perdido. Esa mañana, un guardia me dijo que tenía una visitante. No esperaba a nadie. Las pocas personas que me conocían no querían asociarse conmigo ahora. Me sorprendió ver a Andrea Morales sentada al otro lado del cristal. Se veía diferente. Mejor. El peso que había llevado en el café ya no estaba en sus hombros. Había algo ligero en su expresión. Hola, Pedro dijo a través del teléfono. Andrea. No esperaba verte. Yo tampoco esperaba venir. Pero hay algo que necesitaba decirte. ¿Qué? Te perdono. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. ¿Qué? No te perdono por Lucía. Ese no es mi perdón para dar. Pero te perdono por lo que me hiciste a mí.
La bofetada en el restaurante. La forma en que me trataste. He estado trabajando con una terapeuta, como sugeriste. Y ella me ayudó a entender que cargar con el odio solo me lastimaba a mí. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Y también quería decirte que estoy bien. Conseguí un trabajo real esta vez, en una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Uso mi historia, mi experiencia confrontándote, para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto? Miré alrededor de la sala de visitas, a los otros prisioneros con sus familias. Honestamente, mejor de lo que esperaba. Hay algo liberador en finalmente dejar de fingir. De solo ser quien realmente eres, sin máscaras. ¿Has pensado en qué harás cuando salgas? Si salgo, querrás decir. Pero sí. He estado pensando en escribir. Sobre mi vida, mis errores. No como una justificación, sino como una advertencia. Para otros hombres que piensan que el poder les da derecho a lastimar a otros. Andrea sonrió ligeramente. Creo que eso sería valioso. Nos quedamos en silencio por un momento. Andrea, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Valió la pena? Todo el tiempo, el esfuerzo, el riesgo. ¿Obtuviste lo que buscabas? Ella pensó por un momento. No me devolvió a Lucía. Nada lo hará. Pero me dio algo importante. Me dio la certeza de que su vida significó algo. Que su muerte no fue en vano. Y me mostró que las personas poderosas pueden ser responsabilizadas. Así que sí, valió la pena. El guardia indicó que el tiempo de visita estaba terminando. Cuídate, Pedro, dijo Andrea levantándose. Tú también. Y Andrea, de verdad, gracias. Por todo. Ella asintió y se fue. Esa noche, en mi celda, pensé en el viaje que me había llevado aquí. De un niño pobre en las calles a un poderoso jefe criminal, y finalmente a un prisionero enfrentando sus crímenes. No era la historia de redención perfecta que aparece en las películas. No había transformación mágica. Todavía era la misma persona fundamentalmente, solo una que finalmente había aceptado la verdad sobre sí misma. Pero había esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Esperanza de que los próximos 20 años pudiera usar mi historia para prevenir que otros jóvenes siguieran mi camino. Esperanza de que las mujeres que lastimé pudieran encontrar paz. Esperanza de que Andrea, y personas como ella, continuaran luchando por justicia. Y esperanza de que al final, cuando todo estuviera dicho y hecho, pudiera morir sabiendo que al menos intenté reparar algo del daño que había causado.